No crean a todo espíritu, sino más bien probad los espíritus. ¿A qué se refiere el apóstol Juan con estas palabras? Como creyente, ¿cómo pruebo yo los espíritus? Estaremos dándole respuesta a estas dos preguntas, pero también estaré abordando un problema serio que existe dentro de la comunidad cristiana en todo el mundo y a su vez recordando a la luz de la Escritura de un derecho que tenemos todos como creyentes, pero que muchos de nosotros prescindimos de él, algunos lo ignoran y es posible que algunos otros, por miedo, no usen de este derecho. Yéndonos a las palabras del apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Notemos que el apóstol Juan, en primer lugar, ataca de una manera directa el tema de la ingenuidad, pero también de la simpleza, que en otros pasajes de las Escrituras también nos amonestan y nos exhortan en contra de estas dos características, que no son propias del creyente. Diciéndoles Juan lo siguiente: no crean a todo espíritu. Surge la pregunta: ¿a qué se está refiriendo Juan cuando menciona espíritu? ¿Será un ente espiritual, como un espíritu inmundo, como un demonio? ¿O más bien se está refiriendo a alguien en concreto? Desde ya tengo que decirles que se refiere a personas en lugar a un espíritu o un ente espiritual invisible. Porque si miramos atentamente las palabras del apóstol Juan, vemos que al finalizar el texto 1, él habla de una manera más clara, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Refiriéndose Juan en concreto a personas que profesan ser de Dios, que profesan ser enviados por Dios, pero que la realidad es que son falsos. A ellos es que tenemos que tener cuidado y por ende no podemos ser simples, no podemos ser ingenuos a estar creyéndole a todo el mundo. En otras palabras, entonces, el apóstol Juan estaría diciendo: no crean a todo el mundo, no crean a toda persona. En lugar de ello, probarlos para ver si son de Dios. Entonces, la respuesta a la pregunta número 1, ¿a qué se refiere Juan cuando se refiere a espíritu? Se está refiriendo a personas. De todas maneras, avanzando, veremos que hay detalles que si miramos atentamente, vamos a corroborar que Juan, en esencia, se está refiriendo a personas. Entonces, yéndonos a la segunda pregunta. Como creyente, ¿cómo entonces puedo yo poner a prueba a estas personas para conocer y para corroborar si son de Dios o no? Fíjese cómo Juan en el siguiente versículo dice lo siguiente: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjese que es curioso observar que Juan, para poner a prueba a estas personas si son o no de Dios, no apela a una experiencia, ¿sí?, mística, como el decir: no, yo sentí, apelando a los sentimientos, apelando a las emociones, a las experiencias. No, sí, yo sentí, cuando habló sentí que era de parte de Dios, porque no sé, los pelos se me pararon, sentía como un escalofrío. No, Juan no está yéndose a experiencias, ¿sí?, que son variantes, que son con diferentes criterios. En lugar de eso, Juan se está yendo citando una doctrina fundamental de la fe cristiana, como lo es la encarnación del Verbo. Y es que las Escrituras, amados hermanos, nos revelan de que Jesús, aunque fue Dios, al mismo tiempo fue un hombre. Y es que en su ministerio hubo momentos en que se puso en evidencia que era un hombre. Por ejemplo, cito cuando aquel padre de familia, angustiado, se dirige al maestro porque tenía a su hijo endemoniado y le dice al Señor Jesucristo: he traído a mi hijo a tus discípulos, pero ellos no han podido echar fuera el demonio.
Jesucristo en respuesta reprocha la incredulidad de los discípulos, pero también le hace una pregunta a este padre de familia y le dice lo siguiente: ¿desde qué tiempo él se comporta así? El padre, en respuesta a la pregunta del maestro, dice lo siguiente: desde muy niño, desde temprana edad, tiene esas manifestaciones. Vemos aquí que Jesucristo, aunque era Dios en la tierra, como lo dice en el Antiguo Testamento, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios con su pueblo, sin embargo, al mismo tiempo estaba fluyendo, operando en su humanidad, que no habían cosas que no conocía Jesús y por eso preguntaba. Otro ejemplo encontramos cuando va a resucitar a Lázaro. Una vez que se encuentra con Marta y María, le pregunta a María: ¿dónde le pusiste? Porque Jesús, aunque era Dios en la tierra, en medio de su pueblo, sin embargo, al mismo tiempo era hombre y no tenía el conocimiento de ciertas cosas puntuales. Y tenemos dos ejemplos. Pero también tenemos que decir que Jesucristo también sintió como una persona, sintió hambre, sintió cansancio. También tuvo manifestaciones emocionales como el llorar, como el sentir regocijo, como el sentir tristeza, como en algunos pasajes se nos menciona. También el apóstol Pablo corrobora la veracidad de esta doctrina, la encarnación del Verbo, cuando le revela esta verdad a los filipenses, que aunque siendo Dios, no se aferró a ello, sino que en lugar de eso se despojó a sí mismo, tomando condición de hombre, tomando condición de siervo. Pero también en la carta que escribe a Timoteo dice lo siguiente en relación a quién es el mediador entre Dios Padre y los hombres: Jesucristo, hombre. En otras palabras, el Dios hombre, Jesucristo, hombre, es el mediador entre el Dios Padre, el Dios eterno, y nosotros los hombres. Entonces, aquí el apóstol Juan apela a una doctrina fundamental que garantizará que alguien es de Dios cuando confiesa, cuando cree, cuando abraza, cuando se le es iluminada esta doctrina fundamental que todo creyente, que todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo Jesús debe manejar, debe conocer, pero que también debe manifestar. Asunto que con relación al anticristo o a los que son anticristos, a los que están contrarios a los falsos, no confesarán esta verdad de que Jesucristo se hizo carne, de que Jesucristo ha venido en carne, que Dios le preparó un cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos claro acá estas dos preguntas. La primera, que Juan se refiere, cuando dice espíritu, se refiere a personas, y la segunda, lo vemos acá, que la manera de ponerlos a prueba es conocer si manejan las verdades fundamentales de la fe cristiana. Es por eso que también en otras de sus cartas, el mismo apóstol Juan dice que si hay alguien que te va a visitar a tu casa y no trae consigo la doctrina de Cristo, ni siquiera, escuche bien, le digas bienvenido, para que no participes de sus malas obras. Entonces, con estos argumentos, ¿sí?, quedan respondidas ambas preguntas. En primer lugar, Juan se refiere a hombres cuando menciona espíritus, y en cuanto a probar a estas personas si son de Dios, si son enviados de Dios, si realmente traen consigo las doctrinas fundamentales de nuestro Señor Jesucristo y de los santos apóstoles. Dicho esto, amados hermanos, quiero poner en evidencia ese problema tan serio que existe en este tiempo dentro de la comunidad cristiana a nivel global. Y es el tema de la ingenuidad, de las simplezas. No es extraño ver en muchas congregaciones, en muchos lugares, cómo hay creyentes simples, fáciles de manejar, fáciles de manipular, porque carecen, ¿sí?, carecen del conocimiento de la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Y es por eso que son fáciles de engañar, porque juzgan las cosas según las emociones. Atribuyen que alguien es de Dios
porque le hizo sentir algo, por su manera elocuente, por su capacidad de conectar, ¿sí?, con las necesidades, con las emociones de las personas. Y así muchos se rinden, muchos se abren y dan ese calificativo como, sí, ese es de Dios, cuando realmente es un falso profeta, es un falso pastor, es un falso ministro de justicia. Es por eso que tenemos que tomar en cuenta que este problema, que es grave, que existe en nuestros días, de la simpleza, de la ingenuidad, la cual las Escrituras en diferentes textos nos exhortan, nos animan a evitar que seamos simples, que seamos personas ingenuas. El simple, por una parte, todo lo cree, nada lo cuestiona, nada lo filtra por las Escrituras, nada lo corrobora. Es por eso que necesitamos tener la audacia de aquellos creyentes de Berea, que siendo el apóstol Pablo un hombre de Dios, de testimonio, temeroso de Dios, sin embargo, cuando escuchaban las enseñanzas del apóstol Pablo, ellos iban y corroboraban lo dicho por el apóstol con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Así que el tema de la ingenuidad es un tema serio, bastante grave, que lastimosamente existe en un sector grande, amplio de la comunidad cristiana, pero que necesitamos recordar que las Escrituras nos dan ese derecho, y esto es lo último que quiero abordar, ese derecho que las Escrituras nos manifiestan de poner a prueba a todo aquel que dice ser de Dios. Y voy a citar aquí algunos textos bíblicos, por ejemplo, ese derecho que tenemos nosotros de poner a prueba lo vemos como nuestro Señor Jesucristo en ese Sermón del Monte se encargó de una manera responsable de enseñar al pueblo, y a la altura del capítulo 7 de Mateo, versículo 15 al 20, dice lo siguiente: guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de oveja, apariencias, pero por dentro, ojo con esta expresión, son lobos rapaces. El problema no es que está afuera, el problema no es lo que se ve, el problema está dentro, y aquí el Señor Jesucristo lo está señalando, pero por dentro son lobos rapaces. El tema, el asunto, el problema está dentro, no fuera. Con estas palabras es suficiente para que nosotros tomemos en cuenta de que no podemos ser simples, no podemos ser ingenuos, de dejarnos llevar por lo que nuestros ojos consideran. Sigue diciendo el maestro allí: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos buenos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. De esa manera cierra el Señor Jesucristo este tema del guardarse de los falsos profetas, que vienen a nosotros con vestiduras de oveja, pero por dentro, haciendo énfasis, Señor, que el problema está dentro. La realidad está dentro. Son lobos rapaces. ¿Y de qué manera lo identificamos? El Señor nos presenta una analogía de un árbol. El buen árbol da frutos buenos, el mal árbol da frutos malos. Por sus frutos los conocerán. Sigue también otra manera de examinar, otra manera de poner a prueba, que es un derecho, repito, es un derecho. En este punto estoy tocando el tópico del derecho que tenemos todos como creyentes, de examinar las cosas, de examinar las personas, de ponerlos a prueba. Y es que ya he mencionado en el caso de los falsos profetas. En segundo lugar, tenemos derecho también a examinar, a poner a prueba a pastores. Las Escrituras nos hablan en primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, vemos los requisitos del pastor, y entre esos requisitos nos dice que sepa gobernar bien su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Sigue diciendo también allí, en ese mismo plano, que no sea un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en lazo del diablo.
Y por último, en cuanto a las características, los requisitos del pastor, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, en el lazo del diablo. Entonces digo esto, hay muchos más, pero digo esto a manera de una regla, a manera de tener una idea concreta a la luz de la Escritura, que tenemos todo creyente de examinar y poner a prueba, en este caso, a aquellos que están pastoreando, aquellos que nos están pastoreando, de considerar cómo gobierna su casa, ¿sí? Hay personas que a esto no les importa, hay personas que esto lo ignoran, prescinden de esta verdad, pero que están en las Escrituras para que podamos nosotros gozar de una salud espiritual y poder gozar de personas que nos orienten, que nos guíen, que nos apacienten conforme al corazón de Dios y no sean personas que estén haciéndose pasar como de Dios. Entonces, en tercer lugar, en el caso de los diáconos, también hay un derecho, en este caso, de los ancianos, de los pastores, de poner a prueba a aquellos que serán seleccionados para ocupar el cargo o la silla de diácono. Allí nos dice también la Escritura que unas recomendaciones para aquellos en la cual serán ubicados en el servicio del diaconado. En el versículo 10 del mismo capítulo 3 de la primera carta a Timoteo dice lo siguiente: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero ¿cuál es el filtro? Ponerlos a prueba primero. Es un derecho que tiene en este caso el pastor, es un derecho que tienen los ancianos, es un derecho que tiene el cuerpo de liderazgo, de poner a prueba a aquellos que aspiran o son seleccionados para cumplir el cargo del diaconado. En cuarto lugar, aquellos que dicen ser apóstoles, o lo que significa esa palabra, enviados. Tenemos también derecho por la autoridad de las Escrituras. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: este es el Señor Jesucristo glorificado hablando. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Esa última frase, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y lo has hallado mentiroso. Pero vemos acá la responsabilidad, el derecho que los creyentes, el ángel de la iglesia ubicada en los Efesios, vemos acá cómo usaron de ese derecho, probaron a aquellos, seguramente venían, nosotros somos enviados de Dios, somos gente de Dios, pero estos se encontraron con personas despiertas, se encontraron con personas temerosas de Dios, se encontraron con personas maduras, que no se comieron a las primeras sus palabrerías, ni aquellos que profesaban de que eran de Dios, tampoco se dejaron llevar por su apariencia quizás, sino que los pusieron a prueba. Por último, a nivel personal, también las Escrituras nos recomiendan a que nos examinemos a nosotros mismos, a que nos probemos a nosotros mismos, ¿sí? Y es que en primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, acá el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice lo siguiente, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 18: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. En el mismo plano, en el versículo 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto en relación a participar de la cena del Señor. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, transmite esta recomendación al examinarse cada uno a sí mismo, al probarse cada uno a sí mismo, para evitar así no participar de la cena del Señor indignamente. Hasta aquí, amados hermanos,
esta enseñanza, esperando en el Señor de que sea de provecho y edificación para todos nosotros. El que tomemos en cuenta las palabras del apóstol Juan, pero también las de nuestro Señor Jesucristo, del apóstol Pablo, que nos exhortan a probar, ¿sí? A evitar ser simples, a evitar ser ingenuos para no ser engañados por nada ni nadie, ni siquiera por nuestro propio corazón, que es mentiroso y engañoso más que todas las cosas. Sin más, les invito a que se suscriban a nuestro canal si no lo ha hecho. Eso nos ayuda muchísimo a dejar un like y un comentario, mostrándonos qué te ha parecido pues esta enseñanza. Sin más, hasta un nuevo video. Dios les siga bendiciendo, la paz del Señor sea con todos nosotros.